a todos nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos en esta nueva versión, en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio de Simplemente Vivir, temporada número 2. Te saludo, mi amigo. ¿Cómo estás, Ale, querido? Hola Nico, muy contento, muy ansioso por el tema de esta nueva etapa de la temporada 2, con, bueno, nuevo crecimiento de ambos en toda esta historia. Eh, me gusta porque, bueno, vamos conversando, que es lo que nos gusta a nosotros, y vamos transmitiéndole al que quiera prenderse en esta conversación, bueno, a acompañarnos. Y esto que decís vos, Ale, qué relación que tiene, ¿no? Con lo que queremos hablar, porque como dijo Ale, ¿no? Es una charla entre dos amigos que aprovechan este espacio para regalarse esta charla y que esta charla después nosotros la podemos escuchar, cada uno de nosotros, tanto él como yo, y encontrarle un montón de sentidos nuevos a lo que traemos. Y si esto, como dice él, te hace sentido a vos del otro lado, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, bienvenido sea. Y todo lo que a vos te haga sentido y que consideres que lo podemos llegar a hablar en estos espacios, por favor no dejes de comentarlo, no dejes de decirlo, porque todo tiene que ver con nuestra vida, todo tiene que ver con vivir. Y para empezar de una y tirar toda la carne al asador, queremos empezar con una frase que nos hizo ruido a los dos, pero nos hizo un ruido de reflexión, un ruido reflexivo. Es una frase que dice, hay una diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. Y antes de que empecemos a nosotros a charlar sobre esto, te pregunto, ¿qué dice esta frase para vos? ¿Qué mensaje te está Mirá, dando? la verdad que bueno, muchas veces uno cree que conoce el camino y cuando lo va recorriendo empieza a ver cosas que no, piedras, montañas, árboles, ramas caídas, porque el camino creo que va cambiando constantemente. Pero más allá de eso, me voy a remitir a una enseñanza que me dejó un amigo mío, el Dieguito de la Peña, el Diego de la Peña, que lo quiero mucho, y él me dijo una cosa que es importante, ¿no? Si vos tenés que tomar un vuelo, me dice, ¿tá? Y tenés que elegir entre un piloto que solamente ha estudiado de manual, tenés que elegir entre un piloto que ha estudiado de manual y ha volado en simulador, y tenés que elegir entre un piloto que ha leído el manual, ha volado en simulador y tiene más de 1000 horas de vuelo en un avión. ¿A cuál elegís? Y a mí me sale elegir el que recorrió el camino, el que recorrió todo el camino, ¿no es cierto? Es el que más seguridad me da a mí. Entonces, por ahí digo, tal vez la seguridad no está en conocer el camino, sino en recorrerlo. Y en algún espacio de tu vida, ¿cómo, cómo experimentaste o experimentaste esto en algún momento? Sí, lo experimenté en varios órdenes de la vida. Hay espacios en mi vida en donde todavía sigo viendo el camino y no lo estoy recorriendo, o estoy empezando a recorrerlo, pero me imagino cómo es el camino más adelante, nada más, ¿no es cierto? Creo que si uno es un poquito humilde, se va a dar cuenta que siempre hay un camino por recorrer. Y yo cuando te escucho no puedo evitar pensar en esto, en esta frase y llevarla a mi vida, ¿no? A mi vida, principalmente a mi vida profesional, a mi vida laboral, a mi vida de, del desarrollo, del trabajo, por llamarlo así, ¿no? Em, ¿Y cuántas veces utilicé la herramienta de la visualización, ¿no? De mirar hacia adelante y querer y crear?
ese algo que busco, ese algo que quiero y no conseguirlo. Y por ahí a vos que nos estás escuchando también te pasa lo mismo, ¿no? Porque a veces nos dan herramientas para que nosotros las podamos usar, para que nosotros las podamos aplicar, y a veces no sabemos cómo hacerlo. O sea, creemos que es solamente, digamos, tener la herramienta, ¿no? Y ese tener la herramienta es conocer el camino. Yo conozco cuál es el camino que tengo que hacer para lograr lo que me propongo lograr. Ahora, ¿cómo hago para recorrerlo? Porque conocer, todos lo conocemos. Yo lo conocía, de hecho yo lo conozco, sé qué es lo que quiero, sé lo que espero para mi vida, pero muchas veces aún con la herramienta en la mano, todavía me sigo preguntando cómo la puedo usar. Y a veces eso, cómo la puedo usar en mi vida, no sé cómo será en la tuya, que nos estás escuchando, y en tu caso, Ale, tiene que ver muchas veces con espacios de postergar o de procrastinar. ¿Y para qué lo hago? ¿Y para qué procrastino? ¿Y qué es lo que hay más profundo que hace que conociendo la herramienta no la esté recorriendo, no la esté utilizando? Y creo que esta reflexión que surge de esta charla que tenemos con Ale, eh, siempre pasa lo mismo, ¿no? Es hablarles a ustedes que están del otro lado y hablar con Ale es importante, pero para mí es mucho más importante hablarme a mí. Entonces, si bien puede sonar un poco egoísta el podcast que nosotros estamos haciendo con Ale y demás, es nuestra meta. Nosotros empezamos desde ahí porque dijimos, es la simpleza de vivir, por eso el nombre, ¿no? Simplemente vivir. ¿Y por qué tiene Simplemente que ver con vivir. eso? Hoy lo que me pasa a mí es esto, es esta charla interna de decir, conozco el camino, sé hacia dónde tengo que ir, sé que voy a llegar, y la pregunta que le acompaña es, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Y esa es la otra parte de recorrer el camino. Y mientras digo esto, te vuelvo a invitar a vos que nos estás escuchando y que nos estás viendo junto con Ale, a que vos pienses ¿cómo, cómo se aplica esto a tu vida? A tu vida personal, como decíamos al principio, a tu vida de pareja, a tu vida laboral. Y, y hacerte otra pregunta que yo me la hago. A ver, conozco el camino, sé que lo tengo que recorrer. ¿Quiero recorrerlo? ¿Querés recorrerlo? Te lo dejo ahí picando para que vos digas. Y te lo pregunto a vos, amigo, porque es una charla entre nosotros. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está esto? ¿Qué camino hoy estás conociendo y crees que no estás recorriendo? Vos, perdón, Sí, vos sí. sabés que el tema este de conocer el camino y recorrer el camino parece que no fuera mucha la diferencia, pero hay mucha diferencia entre conocer el camino y recorrer el camino. ¿Por qué? Porque uno puede ver un mapa y puede imaginarse lo que uno puede llegar a necesitar en ese camino, pero muchas veces llevas cosas de más, muchas veces llevas cosas de menos, y en la vida creo que pasa lo mismo, que uno por ahí lleva cosas de más en un camino que cree que conoce, y esas cosas que uno lleva de más son un peso, porque, a ver, eh, uno se imagina cosas y se carga de cosas que necesita, de herramientas que necesita para ese camino. Y después cuando uno lo empieza a recorrer, en el camino se acomodan los melones. Uno va diciendo, no, esto, la verdad que no, era el pedo. Lo pensé, me refiero a un camino a recorrer en un trabajo nuevo, una relación de pareja nueva, y uno conoce un camino, pero no todos los caminos son iguales, ¿no es cierto? Creo que uno tiene que un poco conocer y un poco confiar. Y acá apareció otra palabra, ¿no? Confiar, confiar. ¿Cuánto confío en mí?
¿no? Porque el que recorre en definitiva el camino, el que lo conoce y el que lo recorre, soy yo, soy yo. Y como hablamos, creo que con Ale, no me acuerdo si en el podcast anterior o en la vida, ¿no? Muchas veces las charlas que tenemos, no aprendemos de las experiencias de otros. De hecho, no aprendemos. No hagas tal cosa porque te va a ir mal, pues lo hacemos. No te portes de esa manera, no respondas así porque va a pasar tal cosa, pues lo hacemos. Hacé tal cosa, pues no, no lo hago. O sea, y termino aprendiendo de mi experiencia. De tu cuento, Termino aprendiendo de tu camino, quiero decir. de él, no es, como dice Ale, ¿no? De mi camino. Y qué importante es la confianza en mí. Porque en definitiva, el que toma la decisión de recorrer ese camino, no de conocerlo, de recorrerlo, soy yo, sos vos, es Ale, en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nuestra confianza? ¿Cómo está tu confianza? ¿Cómo está mi confianza? ¿Cómo está tu confianza, Ale? Para recorrer el camino que queremos recorrer. ¿Y, y para qué la vamos a llevar? Ale decía recién, decía, ¿no? Algo tan importante. A veces llevamos pesos innecesarios, a veces llevamos cosas que no vamos a usar y a veces olvidamos cosas que sí vamos a usar. Bueno, ¿y cómo lo llevas eso en tu vida? ¿Cómo te resulta? ¿No? Porque eso también es recorrer el camino. Conozco cuál es el camino, sé a dónde quiero llegar, pero al recorrerlo me encuentro con un montón de desafíos y me encuentro también con un montón de herramientas y con un montón de otras que no tengo. Entonces, ¿qué querés hacer con eso? ¿Y qué podés hacer? Y ahí dijo Ale, ¿no? Confiar. ¿Y cómo, Ale, a vos te pregunto, cómo te resultó la confianza en las ocasiones de tu vida donde fuiste recorriendo el camino? Mira, yo creo que en algunos caminos de mi vida he tenido mucha confianza, tal vez por mi expertise en un área de mi vida. En otro orden en mi vida, soy un queso y tengo que aprender mucho más del camino, de lo que tengo que ver y de que tengo que recorrer, eh, que lo venimos hablando bastante seguido. Y hay otro camino, que es el otro camino que yo tomé este año en mi vida, que me sorprendió tremendamente la confianza que tengo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿O qué quiero? Que seguramente a alguno de los que está escuchando le pasa que en una parte de su vida tiene mucha confianza y en la otra parte no tiene nada de confianza. Y también hay partes en la vida en que uno no creía que tenía la confianza que tenía en que uno podía lograr las cosas. Eh, entonces, creo que nunca vamos a llegar como decía hace rato, a conocer todos los caminos, porque no, hay caminos que los vamos a recorrer hasta la mitad y ahí nos vamos a quedar o vamos a cambiar de rumbo, o vamos a cambiar de dirección y vamos a elegir otro camino, uno que sea más fácil, uno que sea más difícil, o la vida te va a ir llevando a que vos vas por un camino que no es tan escabroso y por ahí te toca uno que es mucho más escabroso. Entonces, también tiene que ver, creo yo, un poquito la influencia de los que van recorriendo el camino al lado nuestro. ¿M? Porque eso también es importante, ahora que lo estoy pensando, es que muchas veces se dice que lo importante no es ni el camino, ni ni la llegada, ni el lugar donde llegas, sino la compañía. Muchas veces, para hacer algo eh, maravilloso necesitas buena gente al lado tuyo. Entonces también, pensando en el camino, uno tiene que pensar en, además de las herramientas que va a llevar para ese camino, con quién puede recorrer el camino. Hay cosas que uno las puede hacer solo y hay otras que no las puede hacer solo. Caminos. Qué lindo
esto que decís, amigo, y espero que ustedes también lo estén tomando, porque acá aparece otra cosa importante que determina y que es una herramienta muy valiosa para recorrer el camino, que es la elección o la libertad de poder elegir, la libertad de poder elegir ese camino que tengo por delante, la libertad de poder elegir quién quiero que me acompañe, la libertad de poder decidir qué es lo que quiero hacer. Y en algún punto, esa libertad, en conjunción con la confianza, son una herramienta muy poderosa para recorrer cualquier camino o para tomar cualquier decisión que tenemos en la vida. Entonces, ¿cuánta libertad hay hoy, para vos que nos estás escuchando y que nos estás viendo en tu vida en relación al camino que quieras recorrer? ¿Cuánto hay? Es para que te lo preguntes, es para que te lo plantees. ¿Cuánta confianza hay? ¿Cuánta confianza tenés en vos? ¿Cuánta libertad hay en tus decisiones? ¿Y cómo eso te está resonando? ¿Cómo eso te está sirviendo para recorrer el camino que tenés ganas de recorrer? Cualquiera que sea, como dijo Ale, también no importa si es muy largo o si me queda a mitad de camino, no, porque es tu camino, es el tuyo, es tu vida. ¿Cuánto va a durar? No importa. No, muchos dicen, no, pero esto, no sé, mira, esto tal vez no lo consiga nunca. Ok, y si no lo conseguís nunca, decidís no hacerlo. No vale la pena intentarlo. Tal vez no, no sé, es una respuesta tuya. Vos sos el experto o la experta de tu vida, la que mejor o el que mejor lo va a poder responder. Pero los caminos a recorrer, como dijo Ale, muchas veces son inciertos. Y depende de nuestra elección, depende de nuestra decisión, depende de nuestra confianza que queremos hacer con ello. Y cuando te escuchaba, amigo, dije, hay algo que le falta a esta, ¿no? Esta charla, esta conversación estamos hablando, ¿no? Porque hablamos de confianza, hablamos de libertad. Y estuvo metida en toda la charla la aceptación. Y la aceptación es el ingrediente adicional y muy importante para cualquier recorrida, para cualquier decisión. Porque ya le dijo, a veces las cosas van a salir como quiero, a veces no. Ok, ¿y qué hago cuando eso sucede? Acepto, acepto que esto no salió como yo esperaba. Ok, y ahí elijo qué hacer con eso que pasó. Pero la aceptación es muy importante para que nosotros podamos recorrer el camino, porque la aceptación nos conecta no con el conformismo, no es con me conformo. Aceptar es algo mucho más grande que conformarse. Aceptar es reconocer que las cosas salen de una manera porque así van a salir. Yo hice todo lo que dependía de mí para que salgas. No salió, bueno, no salió, eso es aceptar, no es conformarme. ¿No? Entonces, creo que esto también es algo que te tenés que preguntar, vos que estás del otro lado, porque nosotros nos lo preguntamos todo el tiempo, ¿no? ¿Cómo está la confianza, la aceptación y la libertad en tu vida a la hora de recorrer los caminos que querés recorrer? Si estas cosas no están integradas, si la confianza, la aceptación y la libertad no están integradas, difícilmente podamos conseguir o yo pueda conseguir lo que quiero en ese camino que busco recorrer, porque me voy a encontrar con mucha incertidumbre, con mucha incomodidad, porque así somos. Somos seres humanos y como seres humanos somos vulnerables y bueno, ¿qué pasa con nuestras decisiones? ¿Qué pasa con nuestras elecciones, no? Y ¿Y cómo esto, Ale, esto que fuimos hablando, cómo vos lo podés vincular con alguna anécdota, con algo que te haya pasado en la vida para contarle a los chicos que están del otro? Mira, antes de hablarte de esto, voy a recalcar algo que dijiste vos, que a mí en ese momento cuando lo dijiste se me vino a la mente, ¿cuántas veces uno no tiene la libertad para elegir el camino y recorre el camino que otro te marca? Porque hay veces que puede venir un experto
y te puede decir a vos, en un negocio, por ejemplo, che, ese es el camino que tenés que hacer. ¿Por qué? Porque yo hice miles de experiencias y tenés que ir por ahí. ¿Y cuántas veces hay gente que te dice, vos tenés que ir por ahí porque yo no lo pude hacer? Ese camino tenés que seguir vos porque yo no lo pude hacer. Y lo hacemos desde que nuestros hijos, yo que soy papá, son chicos y lo hacemos con amor. Pero ¿cuántas veces nos metemos en el camino que esos niños tienen que recorrer? ¿No es cierto? Entonces, la libertad es algo muy grande en esto, de elegir el camino, porque a vos te van a plantear diferentes recorridos del camino, pero vos tenés la libertad, tenés que tener la libertad para elegir y tenés que tener la aceptación de saber que hay caminos que no vas a poder elegir, porque no vas a tener las herramientas, porque no, circunstancias del destino de la vida que no te van a permitir que vos podés elegir el camino que vos querés elegir. O la otra es, si vos querés elegir ese camino que es escabroso, entrenate, mejorate para seguir ese camino. Muchas veces la razón va por un lado y el sentimiento va por el otro. Entonces ahí hay una ambivalencia que hay que tratar en uno mismo, que hay que tratar de que esa ambivalencia sea lo más finita posible, para que casi que vayan eh, en la Fórmula Uno el uno y el 2 muchas veces las diferencias son centésimas de segundo. Entonces ponen la imagen de los dos, uno en color rojo y el otro en color azul, por ejemplo, y van marcando cómo uno se va pasando. Sería la idea de una ambivalencia casi exacta para que uno pueda recorrer el camino. Y ya me olvidé lo que me preguntaste. No, 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 lo respondiste con un ejemplo en tu vida o alguna experiencia y cómo trajiste esta idea de la importancia de la libertad y de aceptar que a veces el camino que yo quiero elegir no es el camino por ahí que termina resultando y es otro. Pero algo que dijiste que me resultó muy, 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 muy lindo y muy reflexivo, y seguramente muchos de los que nos escuchan pueden tener hijos, y si no tienen hijos, son hijos. ¿Cuántas veces recorremos el camino de otros o elegimos recorrer el camino de otros? Cuando elegimos una carrera universitaria porque mi papá o mi mamá soñaban cuando eran chicos hacer eso, cuántas veces termino renunciando o aceptando em, el rol que me toca en la sociedad, en mi familia, entre mis amigos, porque alguien lo determinó así y yo elegí recorrer ese camino y no el mío. Y cuando esto lo llevamos a ser padres, ¿no? ¿Cuántas veces también sucede eso, ¿no? Es muy delgada, vos dijiste algo muy cierto, ¿no? Es muy delgada la línea, ¿no? Somos ambivalentes, pero esa línea tiene que ser lo más delgada posible, porque también lo hacemos. O sea, yo como padre muchas veces en mi vida me he presentado ante esta situación de sentarme frente a mis hijos a llevar adelante una conversación y forzar a que tomen decisiones que yo considero que son las mejores para ellos y que ellos no están lo suficientemente maduros como para darse cuenta de eso y que lo tienen que hacer por eso y ya, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, alguno que está del otro lado va a decir, bueno, está bien, pero ese muchas veces es el rol de nuestro ser padre. No, nuestro rol de ser padre es amar a nuestros hijos. Amar, acompañarlos y darles las herramientas para que ellos puedan elegir qué es lo mejor para recorrer ese camino, que muchas veces no va a ser lo que nosotros queremos. Porque yo le puedo dar un montón de herramientas, ¿sí? Y no pretendo que estés de acuerdo conmigo con esto que estoy diciendo, puede estar absolutamente en desacuerdo, vos que lo estás escuchando, que estás de ese lado. Pero yo fui toda mi vida y sigo siendo exigente conmigo. Y esa exigencia que vino conmigo fue un regalo que me hizo mi mamá, principalmente me lo hizo mi mamá.
Y le estoy agradecido porque me sirvió en un montón de aspectos de mi vida, pero también fue muy condicionante en un montón de aspectos de mi vida. Y lo descubrí de grande. Y ese descubrimiento, ese haber recorrido ese camino y mostrármelo, una de las cosas que me dio es la posibilidad de elegir y de aceptar que yo no soy mi hijo o mi hija y que yo soy su papá y estoy ahí para amarlo, para acompañarlo, para acompañarla y no para imponer, y no para imponer. Y de nuevo, no pretendo que estés de acuerdo conmigo, simplemente lo que digo es apoyar esto que dice Ale. ¿Cuántas veces hemos sido forzados a recorrer caminos que no queríamos recorrer? Bueno, lo hice por vos, lo hice por mi mamá, lo hice por mi papá, lo hice por mi amigo, lo hice por mi pareja, lo hice por mis hijos. Ok, ¿era el camino que querías recorrer? No, pero elegiste hacer otro camino. Porque cuando lo elegiste, nadie te forzó, vos lo elegiste. Entonces, eso es importante que también nosotros vayamos considerando y vayamos incorporando, porque después aparece lo otro, porque es mucho más fácil echarle la culpa a las circunstancias, al contexto, a otras personas, porque yo no recorrí el camino que quería recorrer. Entonces, esa también es una responsabilidad mía, tuya del otro lado, si lo estás haciendo, ¿y qué querés hacer con eso? Porque el pasado ya pasó, no puedo hacer nada en el pasado. Entonces, me queda el presente para poder construir el futuro. Es tu camino, es mi camino. ¿Qué querés hacer? ¿Qué elegís hacer con ese camino? Eso depende, diría, ¿cómo es? El de Star Wars, Yoda, es tu elección, mi querido Padawan. Es tuya. Escuchándote, Nico, y parafarseando también esto que dijiste, que podés estar de acuerdo o no conmigo, pero ¿cuántas veces condicionamos con el nombre? O sea, le ponemos el mismo nombre del padre, del abuelo, del tatarabuelo y ta, ta, ta. O sea, ¿cuántas veces uno, sin darse cuenta, porque bueno, uno lo hace en homenaje a o en cuestiones que tienen que ver con un legado familiar, eh, cuántas veces uno condiciona, ¿no? El camino de la persona? Como decías vos, con la carrera universitaria, eh, que por ahí, si vos sos un muy buen profesional, no vas a estar condicionando, sino vas a estar inspirando, que eso es otra cosa. A ver, yo voy por este camino y me doy vuelta de golpe y veo gente que va siguiéndome detrás mío, es porque yo estoy inspirando, ¿no es cierto? O porque dicen, bueno, vamos a ver dónde va el gordo aquel, qué sé yo, que también sería una inspiración, ¿no es cierto? Pero nada, quería agregar eso que tiene que ver con el nombre y me gustaría preguntarte a vos y a los que nos están escuchando con respecto a si uno tiene miedo o no de elegir un camino, que también podría ser otra condicionante, ¿no es cierto? Sí. No sé en qué manera puede condicionar, porque le estoy haciendo una pregunta que me la estoy haciendo a mí y te la estoy haciendo a vos, querido Nico, y a la gente. ¿Cómo nos puede llegar a condicionar el miedo? Porque un día escuché una frase que decía, y esto va a ser una bomba, hasta el día de hoy, tu vida es el resultado de tus elecciones o de tus miedos. O sea, el camino recorrido hasta ahora en tu vida, en todos los aspectos, está condicionado por tus miedos o por las elecciones que hiciste del camino. Wow, ¿no? Qué frase reflexiva, No como... es mía, claramente, ¿no? Yo la escuché en un tipo muy grosso Y que yo fíjate lo quise. que de alguna manera, ¿no? La elección es un acto de libertad. El miedo, no. O sea, entonces, yo puedo elegir hacer cosas con miedo. Yo cuando escucho esa frase me genera esto que decís vos, ¿no? Una bomba y una reflexión inmediata y decir, muchas veces en mi vida, voy a hablar de mí, ¿no?
cada uno lo verá en su vida. Las elecciones que tomé fueron resultado del miedo, pero la elección tiene que ver con una determinación, con una decisión. El miedo es una sensación, no es acción o inacción. Simplemente es algo que siento. Lo que hago después con lo que yo siento es una elección. Y vos decías recién, ¿qué pasa con el miedo? Y el miedo, durante mucho tiempo, no sé si te pasó a vos y a los que están escuchando del otro lado, yo pensé que la contracara del miedo era el valor. Yo dije, no, la contracara del miedo es el valor. Y la contracara del miedo no es el valor, es la fe. Es la fe. ¿Por qué? ¿Por qué es la fe? Tal vez no lo sabía, yo lo aprendí no hace mucho. ¿Qué es la fe? A mí me gusta la definición bíblica, ¿no? Que dice, es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera, ¿no? O la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿no? Y el miedo es lo mismo. Digamos, porque yo cuando tengo fe en algo que todavía no llegó, no apareció, pero creo que va a ser así. Y el miedo es igual, pero al revés. Yo muchas veces tengo miedo de algo que no pasó, que no pasa y que probablemente no vaya a pasar. Entonces, ¿cuánta fe? Y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? En la confianza. ¿Cuánta fe hay en mis decisiones, en mis elecciones que están relacionadas con la libertad a la hora de recorrer el camino que quiero recorrer, ¿no? Y esta pregunta que les hacemos a ustedes también en estos poquitos minutos que nos quedan. ¿Cómo querés recorrer el camino de tu vida? No se trata solo de conocer lo que querés conocer. No se trata solo de conocer lo que quiero conocer, lo que quiero visualizar. No es solamente sentarme ahora y armar mi visual board, como le dicen algunos, ¿no? Y dejarlo ahí, pegarlo en la pared y decir, wow, no, bueno, fantástico, eso ya está. Ahora recorre el camino. ¿Qué vas a hacer o qué voy a hacer para recorrer ese camino? ¿Qué elecciones, como dijo Ale, voy a tomar para poder recorrerlo? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero? Y como decía él también, ¿qué quiero dejar que me está pesando? ¿Y qué quiero cargar que me va a servir? Y eso depende de mí, eso depende de vos, eso depende de Ale, en la vida de cada uno de nosotros. Amigo, una reflexión final que quieras decirle a todos los que nos están escuchando. Eh, Algo así como confiar en que uno va a recorrer el camino, eh, confiar en las herramientas que uno tiene y no confiarse en lo que cree que es el camino. Nada más que eso, porque muchas veces uno no espera lo que le sale en el camino, ¿no? O sea, eh, la compañía, el mirar para atrás y que te siga gente que por ahí vos no estás preparado para que la gente te siga. Porque inspirás, pero no estás preparado para eso. Y bueno, qué sé yo, recorrer, animarse con esta confianza, esta aceptación y esta libertad a recorrer el camino. Qué hermoso eso que decís, Ale, y qué fuerte, ¿no? Qué mensaje importante, porque a veces nos llenamos de preguntas, nos llenamos de barreras y no nos permitimos o no me permito eh, vivir, o como decimos nosotros, ¿no? Simplemente vivir. Y traigo una frase que la dijimos en más de una ocasión en otros episodios del año pasado, de la primera temporada, y que es, la vida no es un problema que hay que resolver, sino que es una aventura extraordinaria que merece la pena ser vivida. Las Me gusta. aventuras se recorren, no se conocen, no se conocen, se Por eso es recorren, aventura. se viven, A exacto, aventurarse. exactamente. Aventurarse a lo desconocido, a lo Y me salió creer el.
Claro, sí, amigo, totalmente. Y cree en vos, ¿no? Esto que decíamos hoy, cree en vos. ¿Sabes por qué? Porque no importa que el mundo se caiga a pedazos. No importa que nadie en la faz de la tierra confíe en vos. Si vos crees en tu camino, si vos confiás en vos, como dijo Ale, si vos aceptás todo lo que puede llegar a resultar en ese camino que estás transcurriendo y elegís aún así llevarlo adelante, probablemente la pregunta de si todo lo que elegiste hasta ahora, si todo lo que te pasó hasta ahora es el resultado de tus elecciones o de tus miedos, simplemente va a ser algo anecdótico, porque todo lo que viviste y lo que vivís es el resultado de eso, de simplemente vivir. Y desde este espacio te queremos agradecer profundamente con Ale, que nos acompañes, que nos escuches, que nos des Muchas la gracias. posibilidad de nada, de intercambiar como amigos en este momento y que todo lo que decimos, si te sirve, excelente y compartilo. Y gracias por escucharnos, porque a nosotros sí, a nosotros nos sirve para recorrer nuestro camino. Amigo, un abrazo grande y muchas gracias. Ahí Suscríbete y dale clic a la campanita y compartilo. está, él es el experto en eso. Obvio, Acompáñanos, sí. seguinos. Digo, querido, un placer. Hoy, día feriado, haber compartido este momento con vos. La verdad que me llevo nuevas preguntas para nuevos caminos a recorrer. Así que muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias. Un saludo gigante para todos. Chau, chau.